Bien, Laura Sí, querida, aprovecho para, así nos queda después tiempo, a darte la tercera pregunta, porque viene en sí, relación de lo que nos venís comentando. En términos de condiciones edilicias, materiales que se pueden ingresar, esto que bien nos has contado tan claramente, lo que implica una convivencia con una institución que está atravesada por la problemática de la seguridad. Entonces, muchos de los que estamos aquí, y sobre todo nosotros como comunicadores, que estamos viendo cómo aportamos al campo de educación, te preguntamos, ¿qué desafíos presenta entonces a los profesionales de la educación esta modalidad educativa? En el sentido de que, claro, como comunicadores para nosotros el acto educativo es fundamentalmente un acto de comunicación y vincular. Entonces, en términos de los desafíos y en esto de necesidad que vos decías al comienzo de precisamente prepararse específicamente para esta modalidad educativa, ¿qué nos podría decir incluso en virtud de tu experiencia como docente de la modalidad? ¿Cómo es este desafío de trabajar si no puedo llevar tijeras, no puedo llevar lápices? No puedo, digo, aunque uno como docente tenga la mejor intención de colaborar con este alumno, pero ¿y cómo se resuelve? ¿No? Esa sería la pregunta. En ese sí. sentido, el desafío. Mira, yo diría que en principio el primer gran desafío que tiene un docente para ingresar a trabajar en estos lugares es trabajar primero sus propios prejuicios. Mm. Primer gran desafío a título personal y que esto no necesariamente va de la mano de la formación. Y a esto lo digo porque, bueno, lo hemos vivido durante mucho tiempo, de que hay docentes que se creen casi mesiánicos Ah, y que somos los salvadores de esta gente que está detenida. claro. Entonces, ese modo de trabajo nos hace incurrir en innumerable cantidad de errores de los que a veces no se puede volver. Uh-huh. Lo otro es que esto de los prejuicios tiene que ver con que yo tengo solamente que entender que la función del docente en este espacio es aproximar al estudiante al conocimiento, básicamente, cualquiera sea el nivel. Esa es la función específica. Porque esta gente ya ha tenido su propio juez, nosotros no podemos revertir la situación. Está en este lugar que yo puedo entender que no es el mejor lugar, que yo puedo entender desde una posición ideológica que debiera haber otras formas, que la cárcel no recupera, que el encierro, todo esto es discutible, ¿sí? Ahora, mientras la sociedad no se dé otro modo de castigar por el delito, porque en realidad esto es así, estas personas están aquí adentro, ¿por qué? Y porque la cárcel es una institución social y todas las personas que allí trabajan también son el Estado puesto dentro de esta institución. Entonces, hay discusiones ideológicas que deben quedar a un costado a la hora de ingresar a trabajar a este lugar. ¿Y por qué digo esto? Y porque nosotros hemos tenido docentes que han pretendido la revolución adentro de la cárcel porque internamente y personalmente entendían que esto no debía ser. Pero no depende de los docentes modificar la situación ni, a ver, no la situación del estudiante, estoy hablando del planteo ideológico en relación a la cárcel y al encierro, ¿sí? Uh-huh. Si yo eso Está primero claro. no lo tengo claro, difícilmente pueda también trabajar en este lugar. Claro. Debo entender que este lugar es el lugar que la sociedad ha dado para las personas que cometen un delito, más allá de la situación, de las circunstancias, de lo que fuere, porque eso también, bajar la persiana hacia nosotros nos deshumaniza, que eso es harina de otro costal y es otro tema de discusión. Pero en principio entender qué es la cárcel y por qué existe la cárcel en estas épocas y cuál es la cárcel de hoy, que tampoco es la cárcel de hace 100 años, ¿sí? En Claro. principio eso, decía trabajar con los prejuicios porque también ha habido casos, y no pocos,
de docentes que pensaban, y bueno, para esta persona que voy a utilizar un término poco académico, pero sí. disculpen, pero para este choro demasiado con lo que estamos haciendo, ¿sí? Clarísimo, sí. Entonces digo, si como docentes no entendemos que la persona que tenemos enfrente es un estudiante, pero antes que un estudiante, un sujeto de derecho, que tiene Exacto. derechos, responsabilidades, obligaciones, etcétera, 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 difícilmente pueda estar yo parada en ese lugar enfrente de un estudiante. Entonces digo, no es poca cosa trabajar contra los propios prejuicios y modificar algunas cuestiones para poder ingresar a esta aula donde yo tengo estudiantes que han cometido causas, hasta incluso delitos aberrantes. Pero a mí no me llaman ni para juzgar, ni para opinar en relación de su vida personal, ni de lo que hizo. Me llaman para que lo aproxime, por lo menos, lo aproxime al conocimiento. Entonces digo, hay que, hacer como una separación muy tajante en estas cuestiones, y hay que poder solo de esa manera afrontar la tarea educativa todos los días. Yo he estado en aulas con 25 estudiantes, a veces más. En aquel momento, al principio, a mí me los llevaban a la puerta del aula esposados y se les sacaban las esposas en la puerta del aula. Claro. Y bueno, cuando yo me acuerdo, mi primer día de clase ahí adentro, yo pedí muchos años mi traslado para la cárcel de San Martín. Como estas cosas que ocurren, basta que uno lo pida para que no suceda. Cuando dejé de solicitar el traslado, claro, ahí te vieron. Cuando dejé de solicitar el traslado, me llamaron para ofrecerme el lugar, ¿sí? Entonces fui a trabajar al penal. Bueno, y así fue que el primer día, esto es una imagen dantesca. O sea, vos sentís el ruido de las rejas constantes que se abren, el traslado de la gente con los guardias, el que saquen las esposas en el aula y queda un guardia apostado en la puerta y en cada una de las ventanas observando qué ocurre adentro. Eso es un aula en una cárcel. Claro. Entonces, es muy difícil desde la cuestión de la primera imagen en adelante todo lo que ocurre. Claro. En ese momento, cuando uno empieza a hablar con las personas y a interiorizarse de los motivos que lo llevan a este lugar, a la escuela, a terminar los estudios, lo que fuere, cuando uno empieza a establecer este vínculo necesario para poder trabajar, yo me acuerdo que la primera vez dije, bueno, se presentaron, como todos los estudiantes, me presenté yo antes, porque eso también es vieron que a veces uno ingresa a un aula y empieza a preguntar quién es fulano, mengano, sultano. En estos lugares la presentación es inversa, porque cuando uno puede hablar de uno mismo delante del resto, le estás dando al otro la confianza necesaria para que relaje y hable hasta donde quiera. Claro. Y así, solo así, se puede establecer una primera comunicación. Si uno pregunta quién es, solo se responde el nombre y nada más. Claro. Entonces, bueno, en este momento yo recuerdo y cuento esta anécdota, que la voy a hacer muy breve para que podamos dimensionar lo que implica trabajar en este espacio. Yo ese primer día me acuerdo que, bueno, hablamos bastante con todos, yo me presenté, se presentó cada uno, entonces yo dije, bueno, nos vamos a tomar unos minutos del primer día de trabajo para que cada uno escriba lo que quiera. En realidad yo no estaba necesitando saber cómo se escribía, cuál era la problemática de cada uno en la escritura, etcétera, etcétera. Yo necesitaba algún texto escrito por ellos. Claro. Entonces dije, bueno, nos vamos a tomar estos momentos para escribir y lo que quieran, a quien quieran, no interesa el destinatario. Escriban lo que tengan ganas.
pero cuando se van, me lo entregan y yo me lo llevo para leer. Bueno, habrán pasado 15, 20 minutos, hicieron la actividad y se fueron retirando. Cuando yo llego y empiezo a leer todo eso, me sorprende uno de ellos, un estudiante que había escrito bastante, pero tanto había escrito que era su historia de vida resumida. Claro. Y en esa historia de vida, era una persona de acá del departamento tercero arriba, cuenta que había sido un niño abandonado, golpeado por sus padres, de padres alcohólicos, no había tenido escuela, no había tenido más que un par de amigos con los cuales había salido a robar, era lo que había aprendido. Comía de los tachos de basura de la terminal de Tancacha, una ciudad del interior. Y cuando pudo, con un amigo entró a robar, un amigo con un arma, entra a robar a un kiosco. ¿Se acuerdan cuando estaban los kioscos todo por 2 pesos? Bueno, claro. Ingresa a robar a un kiosco a la tardecita, noche, estaba la luz apagada, y no se dieron cuenta que sentado dentro del kiosco, en la oscuridad de la noche, había un señor, un adulto mayor, que esperaba que alguien lo fuera a buscar. Como estos chicos se asustaron, pero iban armados, le dijeron, abuelo, si se mueve, gatillamos. Y el viejito tuvo la desafortunada idea de moverse. Ahí termina el relato escrito. Claro. Entonces, cuando yo al día siguiente voy a entregar, dejo ese texto para entregarlo al final. Cuando lo llamo a este estudiante, estoy hablando de una persona de no más de 25 años. Cuando lo llamo para entregar su relato, su texto, me mira, levanta los hombros y dice, se movió, señorita. Claro. Y esto lo cuento porque no sé si en cualquier escuela nosotros podemos tener relatos tan terriblemente desgarradores como estos, ¿sí? Digo los docentes. Este tipo de relatos donde se mezclan infinidad de sensaciones. Ese anciano no tenía la culpa de lo que pasaba. Pero si uno, y por esto vuelvo al tema de los prejuicios, porque voy a insistir 1 y 1000 veces en esto. Porque si yo miro solo el hecho en sí mismo, digo, ese pobre anciano no tenía la culpa de lo que pasa y sin embargo se le quitó la vida. Claro. Y yo no puedo justificar porque estoy haciendo apología del delito. Ahora digo, como docente puesta en ese lugar, ¿puedo yo entender qué pasó? ¿Puedo yo tratar a este joven como un asesino, delincuente, despojándome de toda su historia de vida anterior? ¿No fue en su niñez víctima de un montón de otras circunstancias que tienen que ver con lo familiar, con lo social, con lo económico? Ese niño nunca tuvo afecto, padres, un plato de comida caliente, escuela, ni amigos. Esa es la población de las cárceles. Eso es lo que hoy tenemos dentro de las cárceles, mayoritariamente, ¿no? No generalizo porque hay otras. Hay otro tipo de sujetos también. Claro. Pero digo, si esto a mí no me humaniza y no me despoja de estos prejuicios, es decir, estoy trabajando con un asesino, no puedo trabajar. No hay forma de trabajar en un aula dentro de una cárcel. Entonces digo, esa es la tarea más compleja, que tiene hoy, el desafío mayor que tiene hoy un docente. Qué interesante. Sí, Laura, perdón, te dejo terminar. Sí. No, cerrá la idea, por favor. No, decía eso solamente, ¿no? Y por eso retomar esta idea inicial. Yo no puedo salvar, no puedo ser un mesías dentro de la cárcel, no es mi función. No tengo por qué hacerlo. Solamente generar en todo caso cierta empatía y reconocerme en el otro.
si yo puedo reconocerme en el otro, puedo establecer un vínculo que a mí me permita trabajar, que me posibilite cumplir con mi función docente y que me aproxime desde lo humano con el otro. Es tan simple como eso, pero es tan difícil como esto. Como eso, exactamente. Laura, realmente yo podría estar, creo, ¿tenés tiempo hasta mañana para esta webinar? Y seguimos. Yo por ejemplo, estaría realmente horas y horas escuchándote, porque además estás hablando como una partícipe activa de todo esto, pero yo no quiero demorar las preguntas abiertas de los chicos que te están escuchando con tantísima atención. Les voy a pedir a todos, por favor, si en el chat o quieren levantar la mano, pueden hacerlo también. Y mientras levantan la mano, piensan sus preguntas, aprovecho, Laura, un poco en esto último que bien venís comentando. Muy bien, ahí estamos. Gracias, Manuel. Te damos la palabra. Te escuchamos, Manuel Canals. Hola, Laura, ¿cómo estás? Bueno, gracias por compartir esto, está muy interesante. Yo quería preguntar, no sé si lo dijiste o no, porque justo me levanté en un momento de la charla y capaz en ese momento lo mencionaste, pero bueno, ¿qué tipos de contenidos o de materias le dabas a estos alumnos de la prisión? Y también de qué nivel, si era primario, secundario, universitario, porque al tener tantas personas de distintos niveles, si se quiere, puede ser medio complicado en ese sentido. Y también cómo fue la receptividad de ellos a esos contenidos, a lo que vos enseñabas. Eso quería preguntar. Mira, siempre estuvo claramente definida la propuesta por nivel, ¿sí? Yo soy docente de nivel primario. En San Martín había, muchísimos estudiantes de nivel primario. Eso también es un indicio de las características de la población a la que hablaba hace un rato. El nivel secundario organizado también. El nivel secundario está más organizado en realidad en términos administrativos que la primaria. Pero cada uno tiene su propuesta curricular específica. La del nivel primario es del 2008, depende de la modalidad de educación de jóvenes y adultos, y la del nivel secundario también depende de la misma modalidad. Y universidad, por supuesto, porque hay carreras universitarias también, particularmente, derecho, historia, letras, filosofía, son muchas carreras de la Universidad Nacional de Córdoba y de otras universidades. Actualmente también hay ofertas universitarias de universidades privadas. Te decía, ¿cuál es el interés? Es un tema muy interesante ese, porque fíjate que en la época que yo empecé a trabajar en San Martín, ocurría algo muy, muy extraño. Solo podía salir al aula, a la escuela. ¿Y por qué te digo esto? Ustedes traten de imaginarse lo siguiente. Nosotros cuando íbamos a la escuela, lo decíamos bien, o ahora a la universidad, nosotros vamos. En la cárcel no vas, te llevan. No vas a la escuela vos el día que querés y si tenés voluntad de hacerlo. Te lleva un guardia y si hay algún problema vos no tenés escuela. Entonces esa es la primera diferencia en la asistencia. Yo voy a un lugar a tomar una clase o tomo la clase del modo que lo estamos haciendo, virtual, en mi casa, porque tengo infinidad de motivaciones para hacerlo. ¿Sí? O simplemente porque tengo la obligación, si soy niño o adolescente. En la cárcel no es así. Entonces, cuando yo empecé a trabajar, los estudiantes salían al aula, los llevaban al aula, los guardias. ¿Los guardias qué hacen? Se los voy a graficar para que tengan una idea. El guardia se para en la puerta de un pabellón con una lista de estudiantes y los empieza a llamar por el apellido. Una vez que están todos próximos a la reja, se abre la reja, en aquel momento se ponían esposas. Ya no, eso no se hace más. Por eso digo, esto vale aclararlo, ya no es así. En aquel momento sí. Se los acompaña a la escuela. ¿Por qué? Porque tienen que salir del pabellón e ingresar al aula. No pueden ir al patio, no pueden ir al baño, no pueden ir al pabellón de enfrente. No, no. Entonces, el guardia los acompaña y los deja en el aula. La gente que salía a la escuela en la época que yo empecé a trabajar
era la gente que tenía muy buena conducta dentro de los pabellones. Con lo cual, la escuela era un premio a la buena conducta, no era una necesidad del sujeto. ¿Se entiende? Una diferencia abismal. La Ley de Educación Nacional pone eso también en tensión y modifica las prácticas en todo el país, en algunas provincias más que en otras, porque digo, esto también costó y sigue costando hoy. Hay algunas provincias donde todavía estamos tratando de incorporar el nivel secundario. Yo me acuerdo en el año 2010 había provincias donde el servicio penitenciario no permitía el ingreso de los docentes de nivel primario. Entonces, a partir también de que el nivel secundario pasa a ser el nivel obligatorio, la educación obligatoria concluye con el nivel secundario, otras cuestiones comienzan a discutirse al interior de los establecimientos penitenciarios. Entonces digo, hoy no ocurre esto de que la escuela es un premio al buen comportamiento. La escuela es una necesidad del sujeto. Ahora, ¿cuáles son las motivaciones? Varias. En principio, hay una sentencia judicial donde el juez determina que según la causa, la condena, las circunstancias, su contexto familiar, su historia de vida, etcétera, 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 obliga a determinada persona a asistir a la escuela. Lo pone en esos términos. Y vos tengas o no lugar para una persona más, si la orden viene del juez, lo tenés que incluir como sea, ¿sí? Porque es una orden judicial. Está directamente su formación y su educación está directamente relacionada con la causa. Entonces, claro, se incorpora. Por eso, motivaciones. Una orden judicial, motivaciones, trayectos educativos inconclusos, interrumpidos, discontinuos en muchos años, gente que nunca ha ido de pronto también a la escuela y bueno, tiene demasiado tiempo y le interesa. Y lo otro tiene que ver también, otra de las motivaciones que no es menor, tiene que ver con la ley de educación, con la ley de ejecución penal, que es la ley 24660, no sé si ustedes la conocen. Esa ley se modifica en el año 2015, la modifica la 26695, que determina el estímulo educativo en el proceso penal. Entonces, el estímulo educativo, que es el famoso artículo 140 de esa ley, estímulo educativo a quien voluntariamente se inscribe en el nivel primario o secundario y continúa sus estudios, terciarios obviamente, formación profesional, y continúa sus estudios en el tiempo que dura su condena. ¿Qué hace eso? Yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando esto se modificó esta ley, la discusión en todos los medios de todo tipo en el país, donde decíamos que se reducía la pena de las personas privadas de libertad porque estudiaban, porque hacían un curso de informática. Bueno, en realidad eso es una mala interpretación de la modificación de la ley. La ley no dice eso. La ley dice que se adelanta la fase de tratamiento. Por eso digo, estas son cuestiones muy técnicas, pero estaría bueno, César, si vos lo tenés o te interesa, yo te lo puedo compartir. Vamos a incorporar a esa ley en nuestra bibliografía, ¿sí, Laura? Es clave saber conocerla. Porque, ¿qué ocurre con esto? No se reduce la condena, el juez no reduce la condena, lo que hace es adelanta la fase de tratamiento. Por eso es importante entender cómo funciona la ley. Imagínense ustedes, a ver, un pabellón, un espacio, una cárcel que tiene muchos pabellones a lo largo, imaginen, 100 metros, ¿sí? Yo ingreso detenida y voy a parar al último pabellón, a 100 metros de la reja de la vereda. ¿Qué implica eso? Que voy detenida por primera vez, que mi conducta no es la mejor y que en muchísimos casos el delito que cometo es de extrema gravedad. Y a medida que yo voy pasando del último pabellón para adelante, aproximándome a la reja de la calle,
gráficamente estoy diciendo esto, estoy mejorando la conducta y estoy generando determinadas condiciones que me van a permitir a mí salir mañana a una cárcel de régimen abierto. Ejemplo, Montecristo. ¿Por qué? Porque estoy próxima a cumplir la condena y porque estoy generando lo que se llama el tratamiento penitenciario periodo de prueba. ¿Prueba de qué? De confianza. El periodo de prueba es eso, generar confianza. Una cárcel abierta a mí me permite salir, ejemplo de Montecristo, voy a trabajar y vuelvo a la cárcel. Ni me fugo, ni me voy a mi casa. Claro. Debo volver a la cárcel. Me permiten la posibilidad de ir a trabajar, a estudiar afuera, listo, yo salgo a la cárcel, voy a la escuela de Montecristo, pero vuelvo a la cárcel. Eso es lo que nosotros escuchamos siempre en los medios, periodo de prueba. Bien. Claro. A esto lo digo, ¿por qué? Porque es necesario también entender que la modificación del artículo 140 fue en sí misma una motivación de los estudiantes para adelantar la fase. Esto que yo relaté es el adelantamiento de la fase. El adelantamiento de la fase del tratamiento penitenciario implica esto que acabo de decir. Mejorar la conducta y pasar a la fase siguiente, y a la otra, y a la otra, y a llegar a una cárcel abierta y a la libertad condicional o efectiva, lo que fuera. ¿Se entiende? Claro. Entonces, en sí mismo este artículo 140 es una motivación para la escuela. Porque si yo mejoro mi fase, me voy antes a mi casa. Claro. Llego a Montecristo y me voy antes, pero porque he hecho todo este trayecto. Hice escuela, terminé el primario, terminé el secundario, hice algún trabajo, mejoré la conducta, no discuto ni genero disturbio dentro del pabellón. Empiezo a ser de nuevo una persona socialmente confiable. Y por eso se anticipa la fase y me voy a mi casa, pero no me achicaron la pena. Digo esto porque esto fue un tema que en los medios se discutió largamente. Esto como el tema del pago por el trabajo y lo que las personas privadas de libertad recibían mensualmente, etcétera, etcétera. Estas discusiones que como ustedes como comunicadores las sabrán holgadamente. Si se instala esta discusión, y hay que entender la cosa como es. Porque es muy fácil decir, una persona porque hizo un curso de computación, el juez le disminuyó 4 meses de la condena. No es así. Una tergiversación, claro. Hay una tergiversación en esa versión, claro. Está claro, Laura. Y qué bueno que lo aclares. Quiero bueno que lo aclares, como bien decís, para nosotros como comunicadores, que muchos de los que estamos acá no necesariamente vamos a estar vinculados al campo de educación, pero sí al de medios. Me parece que lo que estás planteando es de una irresponsabilidad en términos de instalar una mirada distorsionada, casi mítica, ¿no? Que al final termina afectando también lo que vos decías de las percepciones, los prejuicios, incluso de la propia tarea docente al interior de estos espacios. Exactamente. Parece que te transforman en cómplice como de una cierta trampa. Laura, querida, perdón pero estamos 11:54, nos quedan 6 minutitos. Yo creo que todo, mira, el chat está en un fuego, como dicen los chicos hoy día. Obviamente yo por chat, por correo te voy a mandar las salutaciones, las felicitaciones. Está todo el mundo realmente encantado. Creo que nos has abierto la cabeza de una manera impresionante a todos. Yo a quienes han hecho las preguntas les quiero agradecer a Micaela Álvarez Varales, que está muy activa y mientras vas hablando, Laura ya nos acercó mucha de la normativa que vos has nombrado en el chat para que la tengamos a mano, así que muchas gracias a Micaela. Hay preguntas, pero como nos está quedando muy poco tiempo, te invito, Laura, que estés en los últimos 2 minutos. A todos los presentes les digo que nadie se puede ir, porque todavía tenemos que resolver cuestiones de asistencia, tanto los compañeros del profesorado como los del seminario, pero te invito... Entonces, Laura, a que te quedes un segundito y veamos una pequeña evaluación de anclaje
a ver cuánto nos quedó entonces de lo que también nos has compartido. Así que yo les voy a invitar a todos los que están presentes a que por favor ingresen en el chat, van a ver un enlace que dice Quizzes, y que por favor ingresen ahí antes de retirarnos y antes de pasar a la asistencia. Y vamos a ver, Laura no estás obligada a participar, pero sí vas a ser jurado, vas a ser una participante de a ver cómo nos va en este cuestionario de anclaje, y vos vas a decirnos si está bien armado y vamos a esperar. Yo le alcancé a leer ahí rápidamente en el chat en algún momento que alguien preguntaba por la cantidad de estudiantes. Sí. Nosotros tenemos una matrícula muy elevada. El nivel primario, bueno, este año se ha perdido después de la pandemia considerablemente, disminuyó la matrícula. El año que pasado se sostuvo, pero este año se disminuyó, tanto en el nivel primario como en el secundario. Nosotros este año tenemos 2.302 estudiantes entre nivel primario y secundario, pero hemos llegado a superar los 3.000. La pandemia también, dentro de la cárcel, dejó su marca, ¿no? En este sentido, porque fue, bueno, ni hablar de lo que fue la escuela en pandemia dentro de la cárcel, porque eso es motivo para otro encuentro. Pero el 4, y disculpa, hubo uno de los compañeros que hizo esa pregunta de pandemia, pero les reitero, somos muy respetuosos del horario, porque bueno, además Laura está en horario que tiene que hacer sus cuestiones de agenda, etcétera. Así que rápidamente paso a, si ya todos están, hay 64, 63 personas que tendrán que estar ingresando ya a nuestro curso, la educación en contexto de encierro. Bien nos dijo Laura que había sido en el año 82, ¿recuerdan? Después vamos a revisar, esperen, acá. Ahora sí. ¿Qué características presenta la modalidad como espacios y estrategias? Bueno, el hecho de compartir espacios físicos, la pérdida de autonomía y el uso de otros materiales respecto de la escuela más tradicional y dominante. ¿Qué desafíos presenta la modalidad? Trabajar los prejuicios, entender que la función docente es aproximar a la persona al conocimiento y entender que se trabaja con un sujeto de derechos. Es incorrecta liberar a la persona de la cárcel. Y la pregunta número 4, ¿en cárceles se ofrece nivel de educación superior universitario? Así es verdadera, y con eso, la última, perdón, es cuáles son las motivaciones de los sujetos, el estímulo educativo, la orden judicial y trayectos previos discontinuos. Y con eso, Laura querida, creo que estás de acuerdo con nuestra medalla de oro, de bronce y de plata. Quiere decir que han contestado bien. Y bueno, lo único que nos queda es despedirte antes de nosotros quedarnos solamente para el trámite administrativo de la asistencia. Laura, un placer enorme. Obviamente queda abierta la invitación para otro momento, porque creo que lo que ha ocurrido hoy a todos les ha dejado una serie de intereses y puntos suspensivos por todo el mundo para descubrir. Así que te dejo la palabra para que te puedas despedir y seguir con tu tarea, y te escuchamos. Bueno, yo en realidad te agradezco, César, a vos por la invitación, a todos tus estudiantes participantes del seminario de igual modo. Gracias por la participación y por el interés. Verdaderamente, bueno, trabajar en estos contextos es un desafío importante. Es verdaderamente satisfactorio también para aquellos que entendemos que en las cárceles están los sectores más vulnerables de la sociedad y aquellos que sentimos un nivel de compromiso social distinto. Bueno, es también gratificante porque independientemente del lugar, que quizá no sea el mejor, basta que un solo estudiante plantee su vida, sus propósitos y sus objetivos de otro modo, y que uno pueda cambiar la historia de estas personas a futuro, aunque sea ayudando a pensar que hay otra vida posible y hay otro destino para estas personas que no sea el encierro. Creo que nos hace dormir con la conciencia tranquila. Disculpen
No, es La hermoso emoción, lo que nos estás diciendo, es así. pero tengo muchos años de trabajo y ya me jubilo, así que no sé si vamos a tener otra. No, al contrario, porque vas a tener más tiempo de jubileo, vas a poder visitarnos más cantidad de No, veces, o sea que es ya, fabuloso. Y nos vamos a estar... ya me Sí. jubilo a fin de año, ya es hora de Bueno, dejar Laura, el lugar felicitaciones para porque para realmente otra tenés gente. una trayectoria de Les carrera agradezco que es infinitamente por admirable. esta invitación Y a vos, y mi que querida, y si nos tengan, permitís, no, y si nos sí, permitís, hay tantas preguntas que si en algún momento vos me autorizás, habría un inconveniente de que yo luego comunique tu correo electrónico por si alguien quiere entrar en contacto o lo que fuera, no el teléfono, pero sí correo electrónico por si alguien tiene alguna duda o consulta para algún proyecto, investigación o lo que fuera en el marco de la carrera, te lo habilito, pero sí te dejo estar tranquila, porque realmente es muy emocionante lo que nos estás diciendo. bárbaro. Gracias y que tengan buen día. Yo Gracias, Laura, un te lo beso paso, enorme. César, y después al Sí, correo y lo querida, cómo no. compartimos. Gracias, un beso Gracias, enorme que y tengan espero buen verte día. pronto, Laura. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias Gracias, a querida, hasta ustedes. Chao, luego. chao. A los demás, compañeros.